Buen día, hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan por ahí, por casa, la familia? Bueno, espero que estén bien. El domingo pasado tuvimos un Zoom, llegamos a ser más o menos unas 30 personas, contando así los matrimonios de a dos. Algunos no han podido estar, pero bueno, fue un lindo encuentro, pudimos vernos las caras después de tanto tiempo. y, y bueno, compartimos un tiempo de preguntas, de respuestas, de saber cómo estaban ustedes y bueno, ese día le tocaba compartir la palabra a Alejandro y nos dejó allí una pequeña palabra de la cual vamos a hablar ahora, pero una de las cosas que hablamos y que les pedimos a ustedes es que cuando vean los comentarios, cuando vean, diríamos, los videos por YouTube, nos dejen abajo, hay una parte que se llama comentarios, que nos dejen los comentarios de lo que habían escuchado. Nosotros como maestros necesitamos saber cómo estamos dando las lecciones, qué les parecen a ustedes. Entonces les pido que se tomen 2 minutos y que escriban un comentario. Más que nada, no estamos hablando de elogiar ni de hablar de nuestra tarea, sino más que nada de decir, bueno, de lo que hoy habló Alejandro, de lo que hoy habló Mechi, de lo que hoy habló Ricardo o yo, José Luis, realmente el Señor me habló en esto. El versículo 37 me impactó. Lo que dijiste de esta parte no lo conocía y la verdad que me fue de mucha bendición, porque siempre de todo el mensaje hay algo que nos queda puntualmente más a flor de piel que otras cosas, ¿no? Les pido por favor que envíen esos comentarios, que se tomen 2 minutos para hacerlo, sean que lo vean hoy domingo, mañana lunes o el día que lo vean. Bueno, Alejandro nos dejó el otro día una pregunta. Él habló sobre, estamos hablando del capítulo 7 de Juan, él habló del 25 al 31, donde, bueno, yo tengo 3 puntitos acá que les quiero resumir un poquito para los que no estuvieron. Dice que había dudas si Jesús era o no el Cristo, el enviado. Siempre parece que es el tema principal ese, ¿no? Después, bueno, lo que Jesús hablaba evidentemente a muchos le incomodaba, les molestaba. Entonces todos se preguntaban si este era verdaderamente el Cristo o no. Alejandro nos dejó una pregunta donde dice, ¿quién es tu Cristo, no? ¿O cuál es tu Cristo? Una pregunta para reflexionar y para pensar. Muchos creían y otros no. Lo mismo que hoy en día. Hay muchos que creemos y otros muchos que ya no creen, que tienen dudas, que son agnósticos, que dicen de Dios no quiero saber nada, Jesús es uno más. Depende, sigue pasando lo mismo que en la antigüedad. El objetivo principal de este libro de Juan, que está escrito creo que en el capítulo 1 o 2, habla de que Juan lo que quería realmente era transmitir un mensaje para que los que escuchaban ese mensaje, los que leían ese evangelio, pudiéramos creer que Jesús era el Cristo, el enviado. En ese tiempo estaban esperando a un Mesías, a un Cristo, a un enviado, y muchos no creyeron en Jesús como ese enviado. Entonces el objetivo de ese libro, y lo sigue siendo a medida que lo vamos leyendo, es que creamos en Jesús como el enviado de Dios, como el Cristo, el enviado de Dios para salvar nuestras vidas. Dice que todo aquel que cree en Él será salvo, ¿no? Nos pide simplemente que creamos en Él, y aún así muchos se resisten a hacerlo. Vamos ahora a la lección de hoy, que estamos hablando siempre del capítulo 7 de Juan, versículo 32 al 39 o al 44, ahora lo vamos a ir leyendo. Si tienen sus Biblias ahí lo pueden buscar, yo lo voy a leer, mientras estoy acá tengo la pantalla de la compu para leerlo, y lleva por título, dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Versículo 32 del capítulo 7 de Juan. Si lo tenés en tu computadora, en tu teléfono o lo tenés en la Biblia, léelo conmigo, más allá de que va a aparecer acá en un contexto al lado mío o voy a salir de imagen yo y va a aparecer, léelo para seguir esto. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles
para que le prendiesen a Jesús. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Versículo 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Pasando al versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tremenda palabra. Entonces dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a seguir hasta el 44, 4 versículos más, que dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bien, los últimos 4 versículos los anexé como para entender, porque estamos hablando de lo mismo. Sigue habiendo una división y una disensión entre la gente sobre quién era Jesús. Pero bueno, vamos a hablar en primer lugar, estamos hablando del versículo 32 al 36. Estamos hablando de los fariseos y los principales sacerdotes, los religiosos de ese tiempo. Dice que enviaron alguaciles para prender a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban molestos. Cuando Jesús hablaba, las palabras de Jesús realmente les molestaban. ¿Por qué? Jesús hablaba verdad, sí, y hablaba en nombre del que me envió. Él decía permanentemente que él tenía una relación muy íntima con su Padre, el que lo envió, y creo que esto realmente les daba como una urticaria de decir: ¿cómo habla del que me envió? Que tiene una relación directa con Dios, que nosotros no. Era como que Jesús, bueno, era el Hijo de Dios, estaba arriba de ellos, pero ellos no querían, y les molestaba mucho cuando él hablaba de aquel que los había enviado, y de que él hacía la voluntad del que lo envió y estaba hablando del Padre, ¿no? Y eso les molestaba muchísimo, entonces no le hacían nada, pero mandaban para que lo vayan a arrestar, pero Jesús les dijo muy claro, dice: yo me quedaré un poco de tiempo, luego miré al que me envió y me buscaréis, pero no me hallaréis. Como diciendo: por ahora no me pueden tocar, por ahora no van a poder matarme, ni encarcelarme, ni nada. Todavía no es el tiempo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que había pocos meses de tiempo como para él que él fuera crucificado? Estábamos hablando de los últimos meses de Jesús en la tierra. Tal vez 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces generaba una duda entre ellos. En el versículo 37, que diríamos es el versículo por excelencia, y el 38, que lo vamos a leer ahora, dice: en el último día, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Acá quiero detenerme un cachito. Yo me lo imagino a Jesús en esas fiestas de los judíos, fiesta de los tabernáculos, fiestas donde recordaban su paso por el desierto y la provisión de Dios sobre ellos, del maná, del agua, de tantas cosas que pasaron allí en el desierto, ¿no? 40 años en el desierto. Ellos estaban festejando todo eso. No me acuerdo cuánto duraban las fiestas, pero me lo imagino a Jesús caminando, ¿no? ¿Vieron esas fiestas multitudinarias tipo shopping así, o comidas grandes cuando se festeja algo? Me lo imagino a Jesús caminando, tal vez tomando un poco de vino, comiendo con algunos, charlando con otros, pero en un momento, se puso en pie, dice, y alzó la voz. Primero andaba caminando, lo veían, decía: mira, ahí está Jesús, ese fue el que sanó a aquel, sí, ese el que hizo el milagro, sí. Todos comentaban, hablaban de él, pero él era uno más. Pero en un momento dice que se puso en pie. Se nota que estaba sentado, o se habrá subido a alguna tarima o algún tronco, alguna silla.
y alzó la voz, dijo. Y cuando alguien alza la voz en un lugar, todo el mundo se da vuelta, mira y dice, ¿quién es este que está hablando? Y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Contexto que quiero explicarles por qué dijo esto. En ese momento se estaban celebrando, la fiesta tenían varias partes. Una de las partes que se estaba celebrando era la provisión de agua que Dios le había dado en el desierto a los judíos cuando estaban allí. ¿Se acuerdan que había hecho salir agua de la roca y ellos en medio del desierto, ¿no? Y ellos podían tomar agua allí fresca, pura, y era una provisión de Dios. Estaban celebrando esa parte del agua y creo que tiraban agua en el piso del templo o llenaban una parte del templo con agua. En ese mismo momento de esa celebración del agua, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué oportuno el Señor, ¿no? Justo en ese momento aprovechó para decir que Él era una figura de esa roca y una figura de esa agua que Dios proveía. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice si alguno tiene sed, vaya allá y tome un poco de agua. No, está diciendo venga a mí y beba. La verdad que yo me imagino como un religioso de ese momento, se habrán puesto como locos escuchar de que él mismo hablaba, de que él era la roca que daba esa agua, que él era el agua de vida. No le estaba diciendo, miren muchachos, si ustedes tienen sed, tómense un tiempo, vayan, oren, hablen con Dios, pídanle a Dios que les dé agua, pídanle a Dios que calme la sed que ustedes tienen. ¿Sed de qué? Sed de insatisfacción, sed de cosas que no nos llenan. Si no estaba hablando de Él mismo como esa roca y esa agua, ¿no? Que Él mismo podía darles a ellos esa agua que los iba a saciar. Tremendo. Me imagino que se paró el auditorio ahí, pararon todo y dijeron, wow. Y después dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, como decían en el Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Acá se hacía referencia, dice, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo vino cuando Él fue ascendido a los cielos. ¿Bien? Mientras Él estaba acá en la tierra, el Espíritu Santo, obviamente que también estaba, pero no había sido derramado en la vida de los creyentes, como cuando Él se fue, que empezó el día de Pentecostés, ¿no? Su ascensión a los cielos hizo que el Espíritu Santo venga, y Él como era Dios, pero estaba limitado en un cuerpo humano y podía estar en algunos lugares a la vez. En cambio, el Espíritu Santo puede estar en un montón de lugares a la vez, porque es Espíritu. Puede estar en tu vida, que me estás escuchando en tu casa, puede estar en Japón, en China, acá a la vuelta. Pero dice que estaba hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, vos podés estar en Japón y creer en Jesús y vas a recibir el Espíritu Santo. Vos podés estar acá a la vuelta, podés estar acá a 1 metro mío o a 100 kilómetros. Y si vos crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Cuando vos crees y cuando le decís que venga a tu vida. Entonces dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor estaba diciendo, yo me voy en un cuerpo humano limitado. Si estaba en Galilea no podía estar en Judea, si estaba en Judea no podía estar en Samaria. Pero el Espíritu Santo se iba a ser derramado sobre la vida de las personas y la vida iban a llevar el Evangelio a toda criatura y a muchos lugares como llegó, por ejemplo, a nuestra vida, a nuestra Argentina, a nuestro Rosario, a mi vida, a la tuya. Del versículo 40 al 44 dice algunos decían, este es el profeta, ¿no? El profeta que había hablado Moisés que iba a venir. Otros dicen, este es el Cristo. Y dice que había disensión. Fíjense la palabra esa, ¿no? Que había disensión entre la gente. Lo mismo que hoy. Están los que creen, los que no creen, como habíamos hablado de los versículos anteriores. Pero yo pensaba esto, digo, hoy en día vos ponés en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tu estado de WhatsApp tal vez, ponés una frase, un versículo, y todo el mundo opina de eso. Todo el mundo mental o con palabras o escribiendo habla de lo que vos decís o de lo que vos haces.
y genera disensión. Yo me acuerdo que mi tío, el que nos predicó el Evangelio, que nosotros lo teníamos como el cargoso de la familia, cada vez que él hablaba de Jesús, la verdad que generaba disensión entre nosotros. Yo era chico, pero mi papá discutía, mi tío discutían con él, le decía que sí, que no, que yo creo, que yo no creo, que yo soy ateo, que lo que vos decís es un fanático, que el otro... Mientras tanto mi tío lo que estaba experimentando, le estaba diciendo la experiencia que él había tenido con Jesús. Hoy en día también hay disensión. Hoy cualquiera que pone algo en algún lado, pones un versículo que vos pensás tal vez que vas a bendecir a otro y del otro lado te dice, que esto, todo el mundo disiente de algo. Lo mismo que ahora, lo mismo que ahora. Ahora, todos tenemos una opinión, todos podríamos tener una opinión de Jesús. Por lo general las opiniones de Jesús son positivas. Si vos le preguntas a alguien, a un amigo, che, ¿vos creés en Jesús? Y te va a decir, sí, no, Jesús, mirá, tengo la cruz acá colgada, tengo la foto acá tatuada en el brazo. No, yo en Jesús creo, porque Jesús, viste, no, un grosso. Pero esa es una opinión, tal vez buena de Jesús. La mayoría podemos decir que opina bien de Jesús, no habla mal de Jesús. Pero una cosa es creer y otra cosa es vivir y caminar con Él. Entonces, cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, habla de una insatisfacción que el ser humano tiene, que yo siempre lo comparo con el juguete que le das a un niño, ¿no? Dice que un juguete que vos le regalás a un chico le dura 3 días. 3 días juega. Y pensaba cuando éramos chicos, y era así, nos regalaban algo y estábamos 3 días jugando con eso, 1 día, 2 días, 3 días. Ya el tercer día ya lo dejaba de lado, ya agarrabas otra cosa, agarrabas un palito, la tierra, la bolita, ya estaba ahí. Y bueno, la misma es el ser humano. El mundo, las cosas que hay en el mundo, nos satisfacen por un ratito. Pero acá está hablando, dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y habla como le hablaba a la mujer samaritana. Habla de una saciedad. No habla solamente tome agua y ya está, sino habla de que vamos a estar saciados para siempre. O sea, el Señor llena toda esa insatisfacción que el ser humano tiene y más también en nuestra vida. Pensaba la verdadera diferencia en nuestras vidas no está solamente en creer en Jesús, en hablar bien de Él, como algunos decían, este es el profeta, este es el Cristo. Che, es un buen tipo, ¿eh? Sí, no, la verdad que habla lindo, y viste el milagro que hizo. El Señor no quiere tal vez una opinión solamente nuestra. Yo pensaba en esta circunstancia que estamos viviendo que se llama pandemia, COVID, coronavirus, donde aparece esta palabra, ¿no? Estamos ya cansados de escuchar esto. Noticiero, televisión, internet. Y pensaba que las circunstancias de nuestras vidas cambian. Pero el que no cambia es Jesús. Yo puedo cambiar, las circunstancias cambian. Este es un año 2020 donde lo pronosticaban como un año tremendo, maravilloso. Resulta que apareció esta pandemia y nos metió todo en nuestras casas, cambió nuestra economía, hizo que nuestra vida cambiara de, proyectar un viaje, tener pensado hacer algo, la mayoría lo tuvo que postergar. Las circunstancias cambiaron, pero Jesús sigue siendo el mismo. Y acá dice, el que cree en mí, escucha esta palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que el que cree en Él va a recibir el Espíritu Santo. O sea, vos crees en Él y le dijiste un día a Dios, vení a vivir adentro mío, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Vos sos templo del Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahora dice que correrán ríos de agua viva. Pensaba cuando en otros tiempos nos hemos ido de vacaciones a Calamuchita, por ejemplo. Vos llegabas, había algunos años que vos llegabas a Calamuchita y el río estaba pero súper crecido, desbordaba por todos lados. Otros años llegaba y había un hilito de agua. La gente ahí bañándose, un poquito mojándose los pies. En otro momento tenía el agua hasta acá. En otros momentos había una sequía, no había nada. Vos veías las rocas, las piedras. Vos decías, pero yo acá estuve, acá había agua. Y hoy no hay.
nuestra vida creo que es lo mismo, ¿no? Las circunstancias cambian. Jesús no cambia. Yo sí puedo cambiar o no. Pero dice que si yo creo en Él, de mi interior van a correr ríos de agua viva. Mi pregunta es, ¿están corriendo ríos de agua viva dentro mío? ¿O hay un hilito de agua que está ahí? ¿O hay una sequía dentro mío muy grande? Cada uno tiene que evaluar su vida, ¿no? Yo creo que esta pandemia o esta circunstancia que estamos viviendo hoy nos generó dos cosas. Es como un fuego, ¿no? O se nos apagó el fuego o el fuego nuestro fue avivado. ¿Crecimos o decrecimos? Muchos se enfriaron y otros muchos se aferraron a Dios más que nunca. ¿Por qué? Porque el que dependía de la iglesia, el que dependía de una reunión, el que dependía del templo, que hoy no está, en cierto modo le está faltando algo, pero el que sabe tener una relación con Jesús, el que tiene la relación con Jesús no solamente el domingo en la iglesia, sino el que la tiene en su cuarto, en el baño o en el lugar que vos tengas, podés saber que podés orar, que podés estar ahí, que podés tener una relación con Dios. Eso cambia toda nuestra vida. Por eso Dios lo que nos pide es una relación. Nos pide poder caminar con Él todos los días. Tal vez te está faltando volver a la palabra, a leerla y estudiarla. Tal vez te está faltando orar. Entonces, en vez de ese río de agua viva, ese río que vos decís, mirá cómo está el río, hay un hilito de agua, hay una sequía en nuestras vidas. Es un tiempo para ver cómo está nuestra vida, y el Señor nos prometió que si creíamos en Él, nuestra vida iban a correr ríos de agua viva. Y yo quiero eso para mi vida, y quiero esto para la vida obviamente de ustedes también. Que nuestra vida no sea un pequeño hilito de agua, ¿no? Cada uno tiene que evaluar su vida y ver en qué situación está. Pero creo que Dios nos impulsa, nos alienta en este tiempo a que realmente en nuestro interior haya ríos de agua viva que estén corriendo. Y no simplemente un poquito de agua, o que haya sequía tal vez. Que Dios realmente nos dé la capacidad de poder examinar nuestra vida, de poder ver cómo estamos. Pero una de las formas a veces de que todo esto vuelva a estar más vivo que nunca es volver a la palabra, porque el Señor se revela y habla a través de la palabra de Dios, como la que estamos ahora hablando y explicando, y en tu relación con Él. Son los dos pilares, la oración y la palabra, volver a eso. Tal vez toda esta circunstancia donde la mente se va por otros lados, donde estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos mal o no, depende, que nos sirva realmente para poder volver a Él y poder caminar con Él todos los días. Mira, yo me puedo levantar todos los días y salir a caminar solo por la vida. O puedo decirle, Señor, acompáñame. Tengo la costumbre de entregar cada día a la mañana, no solamente mi vida, sino mi entorno familiar, cada minuto y cada segundo del día. Poder entregarle a Él y decirle, Señor, venga a nosotros tu reino, que Él reine en nuestras vidas, que se haga su voluntad y que nos dé mucha sabiduría para saber vivir. El proceso es tuyo, el camino es tuyo. Yo no lo puedo caminar por vos, ni vos lo podés caminar por mí. Pero lo único que te pido es que en este tiempo nos sirva para decir, quiero caminar con Jesús. No caminar solo, caminar con Él. Ahí está la diferencia. Y que ese río de agua viva que está dentro nuestro, realmente lo podamos sentir que está fluyendo como Él quiere, ¿no? Porque esa es su voluntad. Y que no sea simplemente un poquito de agua que está ahí, que parece que estamos dando lástima en la vida, ¿no? Yo sé que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no, pero lo que no depende de vos, donde vos ya no podés más, pedile a Dios que el Espíritu Santo genere eso, ¿no? Que de tu interior corran ríos de agua viva. Bueno, espero que esta palabra les haya sido de bendición, que quede grabada en sus corazones, en su espíritu, y que la podamos llevar adelante y que podamos tener una semana diferente, donde el río de Dios corra adentro nuestro y lo podamos sentir, porque uno siente cuando realmente está esa vida,
esa agua que está corriendo adentro, como también sentimos aquellos que nos sentimos ahí como que estamos apáticos, estamos mal. Que sea un tiempo para poder avivar el fuego en nuestro interior y dejar que el Espíritu haga correr ríos de agua viva dentro nuestro. Que tengas una excelente semana. Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, lo que hagas, lo que emprendas. No te olvides de poner los comentarios abajo en cada domingo de lo que hablamos y que realmente sea un tiempo diferente, que puedas empezar hoy a vivir un tiempo diferente. Las circunstancias cambian, Jesús no. Y yo también puedo cambiar, pero la idea es que yo pueda cambiar creciendo, que yo pueda crecer espiritualmente y no decrecer. Un cariño enorme para ustedes de parte mía y de cada profe de esta clase y muchas bendiciones de parte del Señor.